Existen múltiples razones poco visibles por las que no pierdes grasa. Pasan los años, te esfuerzas mucho en comer bien, en ser activo, en hacer ejercicio, pero no llegan los resultados. Te frustras, bajas los brazos, ganas más grasa y vuelves a preocuparte por tu situación. Este es el día a día de muchísimas personas y por eso conocer todos los factores que condicionan tu peso y tu composición corporal es clave. Hoy tienes que estar muy atento porque vamos a ver 10 factores a los que se le presta poca atención y que no tienen que ver directamente con dieta y ejercicio. Muchos te dirán que perder grasa es simplemente una cuestión de cerrar el pico, de comer menos, de moverte más, reduciendo un tema muy complejo a lo absurdo. Es como decir que ser pobre es simplemente una cuestión de ganar más dinero y gastar menos, ¿verdad? ¿Es útil eso para dejar de ser pobre? Pues muy poco útil. Pasa lo mismo con la obesidad. Las decisiones finales individuales que impactan en tu balance energético están a su vez condicionadas por cientos de factores. Sobre algunos tienes influencia, claro que sí, pero sobre otros no. A estas personas que les encanta dar lecciones sobre lo fácil que es perder peso, les recordaría esta imagen que resume solo algunos, de los determinantes de la obesidad. Veamos ahora 10 razones poco visibles por las que no obtienes un progreso evidente. Fármacos. Al igual que existen fármacos que te ayudan a la pérdida de grasa, como los famosos análogos del receptor de GLP-1 que hemos revisado en otros vídeos, pues hay otros que enlentecen o dificultan mucho la pérdida de grasa. Y solo vamos a ver los más frecuentes. Por ejemplo, los corticoides. Los corticoides son potentes antiinflamatorios e inmunosupresores utilizados en multitud de patologías diferentes. No os imagináis la cantidad de patologías que entre su tratamiento pues tienen los corticoides. Desde asma, enfermedades autoinmunes o problemas cutáneos. La prednisona es uno de los más conocidos, pero existen decenas de corticoides diferentes. Cuanto más tiempo los consumas y a mayor dosis, mayor riesgo de obesidad. También los antidepresivos, probablemente el grupo de fármacos que mayor influencia tienen sobre el peso. ¿Por qué? Porque se toman de forma masiva. Incluyen los ISRS o los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina. No todos los antidepresivos influyen de esta manera sobre el peso, eso sí. También los antipsicóticos como la olanzapina, que tienen un potente efecto sobre el peso, haciéndote engordar rápidamente. Algunos medicamentos antidiabéticos como la insulina o las sulfonilureas también pueden contribuir al aumento de peso. O los estrógenos contenidos en los anticonceptivos orales y la terapia hormonal sustitutiva pueden también dificultar la pérdida de peso en la mujer. Ahora te pregunto directamente a ti, ¿te han hecho ganar peso las pastillas anticonceptivas? Déjalo en los comentarios. Segundo punto, mentalidad de restricción-liberación. Muchos de los obstáculos en la pérdida de grasa ocurren en la cabeza y uno tiene mucho que ver con cómo se comporta social y laboralmente gran parte de la población. Si te paras a pensarlo, y esto no es más que una reflexión personal, el fin de semana, viernes, sábado y domingo, es una especie de catarsis para muchos. Un periodo donde se aflojan los mecanismos de inhibición a muchos niveles. Es una especie de salvación. ¿Salvación de qué dirás? Salvación del aburrimiento y el hastío que nos produce la cotidianidad, a algunos más que a otros. Durante el fin de semana cambiamos nuestros horarios, priorizamos el ocio, el descanso, la fiesta y también la comida y la bebida. Es como si dejáramos todo lo bueno de la vida para estos 3 días o 2 días y medio de la semana. ¿Y por qué ocurre esto? Pues me atrevería a decir que ocurre porque ocurre lo opuesto de lunes a jueves. Trabajamos en algo que nos aburre o no nos gusta, somos restrictivos con lo que comemos, no damos lugar al ocio ni al descanso, no tenemos una rutina equilibrada, solo pensamos en producir y pasamos esos 4 días esperando a que llegue el viernes. Después, el domingo por la tarde, nos vamos a la cama con una sensación de vacío, de decepción, volviendo a empezar el ciclo que solo termina cuando tienes el pelo blanco. ¿Es esta una forma saludable de vivir? En mi opinión, no. Esa mentalidad de restricción y liberación continua, progresiva, que se mantiene en un ciclo incesante, genera muchas dificultades en muchos ámbitos, y la pérdida de grasa es también uno de ellos. El fin de semana es suficientemente largo como para echar por tierra tus esfuerzos dietéticos de entre semana, y hay mucha gente atrapada aquí. Lo hacen todo o casi todo perfecto de lunes a jueves, pero no pueden continuar el esfuerzo hasta el domingo. ¿La solución? Pues no hay ninguna solución sencilla, pero te diría que bajases 2 rayitas de intensidad de lunes a jueves, que tengas bien fijado tu horario de descanso, de ocio, de entrenamiento de lunes a jueves y que seas firme pero flexible con tu dieta. De manera que cuando llegue el fin de semana
no sea necesario beberte 3 cervezas y comerte 1500 calorías en cada comida. El día a día debe ir más allá que trabajar, ordenar la ropa, cuidar de los niños e ir a comprar comida al supermercado. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que te ocurre o te ha ocurrido en algún periodo de tu vida? Te leemos. Siguiente, eres demasiado complaciente en el gimnasio. El ejercicio por sí solo no es suficiente para perder grasa, pero sí para mejorar tu salud y mantener las pérdidas sobre todo. La realidad es que somos demasiado complacientes en general en el gimnasio. Hemos dado la idea errónea, y aquí hablo sobre todo al ámbito profesional, de que se puede perder grasa sin pasar absolutamente nada de hambre y disfrutando 150% del proceso. A ver, estos son pajaritos en el aire, te lo tengo que decir así. Y la realidad es que, aunque no deberías ir arrastrándote por el suelo ni tener hambre todo el tiempo, el proceso de pérdida de grasa es duro. Habrá momentos de hambre, habrá momentos de irritabilidad, habrá momentos en los que te sientas débil en el gimnasio y te quieras ir. Pregúntale a un culturista en definición si es fácil perder grasa. Pese a ello, si no entrenamos con intensidad, es muy difícil dar un estímulo suficiente a tu cuerpo como para cambiar. Trotar un rato 3 veces por semana evidentemente es mejor que el sedentarismo y puede funcionar al principio incluso, pero solo al principio, no es suficiente. Si llevas 5 meses usando los mismos pesos en el gimnasio o al día siguiente de entrenar no notas absolutamente nada en el músculo, entonces es que estás siendo muy complaciente, muy blando. Necesitas intensidad y la intensidad siempre va asociada a cierto grado de incomodidad. Sí, yo sé que la vida es suficientemente difícil como para pasarlo mal también en el gimnasio. Eso lo entiendo, pero la realidad es que sin incomodidad no hay cambio duradero. Y quien te cuente que perdió 40 kilos de peso pasándolo súper bien, comiendo todo lo que le gusta y sin sufrir un ápice, pues te está mintiendo. Cambiar duele. Cuidado con las últimas horas del día. La fuerza de voluntad no solo cambia de persona a persona, también cambia en una misma persona a lo largo del día. ¿Cuándo flojea más? ¿Cuándo crees? En las últimas horas del día, cuando por fin terminamos nuestro trabajo, cuando los niños están en la cama, cuando ya no queda nada más que hacer y te puedes tirar en el sofá. Ahí es cuando tu cerebro empieza a pensar en recompensas a ese duro día. Es una forma inconsciente de equilibrar la balanza y nos ocurre a todos. Sin darte cuenta, tendrás la cerveza abierta, tendrás el videojuego puesto, te habrás comido medio paquete de patatas fritas, un buen trozo de salchichón o un paquete de pipas mientras ves tu serie o tu partido de fútbol. Y es que esto es normal, es natural. Además, lo harás con la tranquilidad mental que te aporta el pensamiento de te lo mereces. Y ojo, no te digo que no te lo merezcas, pero el relajarnos en exceso diariamente en estas últimas horas enlentece o frena completamente el proceso y el progreso en la pérdida de grasa. Los mecanismos de control se relajan en las últimas horas del día, que precisamente son las horas en las que más conscientes de nuestros hábitos debemos ser y más alerta debemos estar. En esas últimas horas ocurren excedentes calóricos, a veces inconscientes, que pocas veces tenemos en cuenta. Exceso de pantalla que nos hacen dormir peor, atracones de redes sociales, etcétera, etcétera. Estas 2 o 3 horas al final del día son como un mini fin de semana que vivimos diariamente. Un periodo de relajación, de desinhibición, de descontrol, que es la antesala a otro nuevo y duro día que no quieres afrontar. Y tampoco tienes que estar mirando a la pared o meditando como un monje en estas últimas horas, no esperamos eso, pero ser consciente de tu conducta en estas últimas horas te permitirá hacer cambios sutiles que se van a traducir en algunas mejoras. En vez de un paquete de patatas fritas puedes hacer unas palomitas, en vez de una cerveza puedes beber agua, o si aprieta el hambre, en vez de chocolate azucarado puedes irte a por un yogur proteico. Pensar que estás en déficit calórico y no estarlo realmente. No estamos diseñados para estar en déficit calórico. Esto es lo primero que hay que entender. La deficiencia energética es un estado al que tu cuerpo, tu cerebro y tus hormonas se oponen violentamente. Piénsalo, esto es normal que ocurra. Si no hubiera sido así, no estaríamos vivos, no habríamos llegado hasta aquí, puesto que antes no conocíamos cuántas calorías tenían los alimentos, ni cuánto gastábamos yendo a trabajar, o yendo a cazar, o yendo a recolectar. Es más, el ser humano está diseñado para obtener más energía, si puede, de la que necesita. En este sentido, perder peso requiere cierto control sobre las cantidades. Algunas personas consiguen reducirlas haciendo ayuno intermitente, sin contar calorías, otras con ayuda de fármacos, sin contar calorías, y otras consiguen el déficit porque empiezan a entrenar mucho, se enganchan a algún deporte o actividad como el CrossFit y al final gastan bastante más energía. Pero la mayoría necesita feedback sobre si lo que está comiendo le sitúa en un déficit calórico o no lo hace. Ese feedback puede venir de un profesional si te lo puedes permitir, que te diga lo que tienes que comer y cuánto tienes que comer. Y esto es lo ideal, ya que tu nutricionista no solo te va a decir que tienes
tienes que comer, también cuánto tienes que comer, de qué forma lo tienes que preparar y cómo solventar los obstáculos pues, a los que te vas a enfrentar. Si no te lo puedes permitir, hay herramientas gratuitas como Spotty Eat que te dicen directamente cuánto tienes que comer de cada alimento para conseguir el déficit calórico y perder grasa. Es una aplicación, repito, gratuita que te descargas aquí. Y si buscas una asesoría nutricional personalizada, apúntate aquí y te avisamos en cuanto se quede una plaza libre. Seguimos, has normalizado el estrés crónico. El cortisol es una hormona muy útil en situaciones de estrés agudo, pero muy problemática cuando los estresores no cesan. No tener periodos de reparación, de bajo estrés, nos está literalmente matando. El cortisol tiene una función: movilizar recursos que tienes almacenados para que tus células los usen y puedas huir o afrontar una amenaza. Saca glucosa del hígado y la pasa a la sangre, ocasionando una hiperglucemia puntual, saca lípidos de los depósitos y los pasa a la sangre, eleva los triglicéridos y el colesterol, saca calcio y minerales del hueso y los pasa a la sangre, por eso facilita la osteoporosis y la osteopenia. Y esto, cuando se equilibra con periodos de bajo estrés, no es peligroso, de hecho es bueno. Periodos de descanso nocturno, de conexión con la naturaleza, ratos de ocio de verdad, en esos momentos tu cuerpo tiene la capacidad de volver al equilibrio. Pero cuando los momentos de estrés no están equilibrados con los momentos de descanso, empiezan a aparecer los problemas. Y uno de ellos es la imposibilidad de perder grasa. El metabolismo de una persona con estrés crónico funciona peor y tiene más dificultad para oxidar ácidos grasos. Esto es un hecho. En periodos de estrés, mucha gente pierde peso, pero otro grupo de personas lo gana con facilidad. Si estás en el segundo grupo, debes priorizar la mejora de este aspecto de tu vida, porque por muchos suplementos que tomes, por mucha proteína que tomes, por muchos fármacos que tomes, si no mejoras esto, es muy difícil que pierdas a largo plazo grasa. Siguiendo con algo muy relacionado, has normalizado un mal descanso. Cuando descansamos mal, incluso durante una sola noche, se desregulan hormonas que controlan nuestros mecanismos de hambre y saciación, la sensación que nos hace parar de comer, también de saciedad, la sensación que nos mantiene sin hambre a lo largo del día. Además, cuando hemos descansado mal, tenemos apetencia por alimentos más palatables, más ricos en energía, en grasa, en carbohidratos refinados y en azúcares simples y sal. Esto, unido a una menor producción de hormonas sexuales, mayor irritabilidad, menor fuerza de voluntad y más dificultad en la toma de decisiones, hace que se obstaculice enormemente la pérdida de grasa cuando el descanso no es bueno. Situación que empeora cuando el exceso de peso condiciona patologías como el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que a su vez condicionan un peor descanso. Siguiente punto, muy importante: creer que es tu destino. ¿A qué me refiero? Cuando llevamos años o décadas intentando perder peso y grasa sin conseguirlo, es muy fácil caer en el yo soy así y ya está, no puedo cambiar nada. Es algo genético, es algo de mi familia. Mira, la obesidad tiene cierta heredabilidad, es decir, tiene un componente genético, claro que sí, que de media se sitúa entre un 40-50%. De hecho, cuanto más extrema sea la obesidad, mayor es el componente genético y viceversa. Cuanto más leve, menor es el componente genético y más el componente ambiental. Sin embargo, en la mayoría de casos, salvo casos muy extremos, el ambiente sigue pesando más. Y en cualquier caso, aunque el componente genético en una persona sea acentuado y venga de una familia obesa, se puede mejorar. Es decir, el exceso patológico y perjudicial de grasa solo es tu destino si así lo asumes. Ojo, con esto no estoy diciendo que todo el mundo tenga la misma facilidad para perder grasa. Para nada. Creo que esto pues, es un mensaje que he dado en muchas ocasiones. Si llevas décadas intentándolo sin éxito o llevas con idas y venidas mucho tiempo, entonces probablemente por múltiples condicionantes te es difícil para ti perder grasa, pero sigue sin ser imposible. Necesitarás cambios más radicales en tu ambiente, en tu conducta, en tus creencias, en tus prioridades, pero se puede conseguir. Todo el mundo puede perder grasa si lo necesita, pero no todo el mundo lo tiene igual de fácil. Así que no creas que es tu destino, siempre puedes mejorar, al menos para llegar a un punto de salud. No hablo de estética aquí. Y finalmente, y muy relacionado también, creer que estás bien y no hay que cambiar nada. Entramos en una dinámica muy complicada cuando nos convencemos a nosotros mismos de que estamos bien en una situación en la que objetivamente no estamos bien. El body positivity mal entendido puede hacerte pensar que estás bien cuando con 25 años pesas 120 kilos, tienes apnea del sueño, tienes prediabetes y comienzas a tener molestias articulares. No, lo siento, no estás bien. Puedes quererte y aceptar tu situación actual,
pero no estás bien, objetivamente. El primer paso para cambiar es reconocer la realidad de una situación negativa, asumirla y empezar a dar pasos en la dirección correcta. Esto no es incompatible con aceptar tu situación, tu cuerpo, intentar estar lo más cómodo posible con tu situación actual, con tu cuerpo. Y por supuesto, no tolerar un trato desigual o faltas de respeto por parte de los demás por motivos de corporalidad diferente. Pero de verdad, la obesidad, especialmente obesidad grado 2 en adelante, es un problema de salud presente o futuro que hay que mejorar, siempre. No te convenzas de que no lo es, porque solo estarás haciéndote más daño. Hasta aquí el vídeo de hoy, dime con cuál de las 9 te has sentido más identificado. Un fuerte abrazo, gracias por quedarte hasta el final del vídeo, gracias por tu atención, nos vemos en el siguiente y a seguir empoderando.